Entonces, para hoy el lote alimentado, entonces entendiendo que es solamente un tema de alimentación y que en bioprocesos uno alimente, yo había como medio explicado el tema de que si yo tengo un lote acá y donde determino que la velocidad máxima de crecimiento es esta, ¿cierto? Identifico una fase exponencial, lo ideal y basado si eso tiene una explicación, es alimentar siempre en la mitad de la fase exponencial en donde tengo una velocidad máxima de crecimiento, una cinética máxima expresada por monod. Entonces la idea es hacer montajes en lote y determinar de mi bioproceso en qué parte se da esa velocidad máxima, en qué punto puedo determinar yo y a partir de ahí empezar a hacer pulsos de alimentación o alimentación con tal de cambiar la relación carbono-nitrógeno para favorecer o mantener la relación carbono-nitrógeno o desbalancear la relación carbono-nitrógeno para ya sea favorecer crecimiento de biomasa o por el contrario favorecer la producción de un metabolito intra o extracelular. Digamos que esa es la base principal de la alimentación. Y entonces al final esto no se va a ver limitado por el sustrato. Cuando ustedes ven que en un lote el sustrato acá se hace cero, o se hace mínimo, entonces lo que vamos a ver nosotros es estos efectos en donde va a subir o que la idea es mantenerlo en unos valores de relación constante o máximo o teniendo en cuenta también el valor de nitrógeno. Uno también puede alimentar nitrógeno en una mezcla. Entonces, digamos, lo que uno siempre alimenta o busca alimentar aquí es nutrientes de manera continua o semicontinua y no hay salida del sistema. Entonces, estos bioprocesos van a estar limitados por el volumen del bioreactor, ¿no? Si yo alimento hasta la capacidad máxima que aguante el bioreactor. Entonces, es como la limitación, ¿listo? Entonces, normalmente los bioprocesos de este tipo en lote alimentado siempre arrancan en un lote, yo cargo, voy llenando alimento, llego a un punto de alimentación máxima, en donde ya el volumen alcanza la capacidad máxima y luego cosecho. Listo. Entonces, normalmente ya en esta etapa hay muerte celular, aumenta la viscosidad, aumenta la espuma, el oxígeno disuelto disponible disminuye. Si yo quiero una fermentación de alta densidad celular, necesito aumentar ya ese oxígeno puro para ayudar al tema de difusión, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente la concentración inicial del sustrato es baja, no hay inhibición en el crecimiento y el desarrollo microbiano es siempre limitado por la acumulación de productos finales tóxicos. Es lo que le llamaban quorum sense en muchos aspectos, en donde los microorganismos ellos mismos determinan hasta qué punto crecen o producen duplicación celular para evitar la disminución de nutrientes. La tasa de alimentación del sustrato genera rendimientos elevados de microorganismos y o productos. Entonces acá ya vemos un tema de aumento en producción. El sustrato puede ser alimentado de muchas formas. Hoy vamos a ver varias estrategias, ¿listo? Y las vamos a comparar en MATLAB y en Simulink, una manera de generar pulsos. Normalmente hay empresas como Levapan usan mucho este tipo de producción. Levapan es una empresa que produce levaduras especializadas. Si bien el nombre va asociado al pan porque viene más a la industria panadera, ellos también producen levaduras como para fermentación de cerveza, producción de vinos, etcétera, de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces es un tema en biotecnología muy chévere esa empresa porque genera mucha parte de innovación y desarrollo en el desarrollo microbiológico, en el desarrollo de bioprocesos. Se controla siempre la concentración, la adición de concentración de nutrientes al medio y así se da una mejora en el rendimiento del proceso. Podemos controlar velocidades de crecimiento, etcétera, pero hay que considerar variaciones riológicas. La riología cambia en el tiempo y la formación de espuma también es algo que hay que tener presente. Y uno puede tener variaciones tan dinámicas como esta, pero siempre buscando maximizar una producción. Entonces, ¿cómo modelamos? Partimos del mismo balance general de materia que ya conocemos, ¿cierto? En este caso no hay salida, pero sí hay entrada. Diferente al que vimos en lote, que eso era generación o consumo, acá hay entrada de alimentos. Entonces, si miramos el balance de manera general, como lo tenemos acá,
Entonces tenemos entrada, generación y consumo. Entonces, por ejemplo, para la biomasa, recuerdan que yo siempre expresaba esto en unidad de volumen y yo expandía para saber que eliminábamos. Ya sabemos que en un lote la variación del volumen es nula, pero aquel volumen sí cambia. Entonces tenemos que la variación del volumen es igual a un flujo por una composición de entrada más lo que se genera menos lo que muere, en este caso de la parte de biomasa. Ya sabemos que es cada cosa, expandimos por la regla del producto este término acá, ya sabemos que hay variación del volumen en el tiempo y esta variación del volumen, ¿ustedes creen que es función de qué? ¿Ustedes creen que esta variación del volumen va a ser función de qué? ¿Qué es lo que me genera un cambio de volumen en el reactor? Por ejemplo, ¿qué creen que me va a generar? O sea, si yo tengo un reactor acá, voy a hacer lote alimentado y empiezo en un volumen, empiezo en un volumen por acá y el reactor está por acá con toda esta capacidad. ¿Qué creen que me va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer que este volumen cambie? Las corrientes de entrada. Entonces, un flujo de entrada. Entonces, eso va a estar muy en función de un flujo de entrada. ¿Listo? Entonces, en este caso, eso no va a cambiar. Hay que considerarlo y no se va a eliminar como eliminamos en lote. Por eso es bueno siempre expresar balances de manera general. Y esa variación del volumen en el tiempo es función de un flujo de entrada. Entonces, tenemos que si lo expresamos de esta manera, y acá simplemente agrupamos términos, ¿cierto? Para que nos quede así. Y decimos que la constante de muerte es muy inferior a la velocidad de crecimiento, más células las que viven, las que mueren. Reagrupando términos, esto simplemente aquí arreglamos los términos y dividimos entre el volumen, lo que se denomina tasa de dilución. Esa relación de flujo sobre volumen es la tasa de dilución. Acá como vamos a jugar con un flujo no constante, la vamos a dejar F sobre B. Y la tasa de dilución la miramos ya después cuando sea en continuo. Entonces la ecuación que nos queda para lote alimentado es un F sobre B. Aquí simplemente, como les digo, vamos a cambiar esta parte. Aquí escribimos F sobre B por la composición inicial de lo que esté alimentando. Digamos, yo puedo alimentar biomasa, eso es claro. Normalmente esto no se alimenta, entonces esto sería menos F sobre B por X más mu por X. Sería como el tema de alimentación. No, si yo alimento células, y yo por eso lo expreso acá, uno puede alimentar células frescas a un bioreactor para mejorar los temas de producción. Eso sí se puede hacer, por eso deja el término allá. Si no, entonces me queda esta expresión, mu menos F sobre B, esto es F sobre B por X. Es la relación típica, ¿no? Pero entonces se expresen siempre el balance de manera general para saber qué eliminan. Ustedes pueden fácilmente estar introduciendo temas de alimentación de biomasa fresca. Lo mismo se hace para el sustrato. Hay una entrada de sustrato menos un consumo, expandimos, ya sabemos que es la velocidad de consumo, expandimos y entonces llevamos a la expresión de F sobre, repito, este es F sobre B porque hoy vamos a jugar con el tema qué estrategia de alimentación hacemos, por el sustrato en la alimentación menos el sustrato que se va consumiendo. Entonces aquí ya aparece otro parámetro, el sustrato en la alimentación. Entonces digamos si yo tengo el bioreactor acá, este es mi bioreactor y yo estoy alimentando acá sustrato, estoy alimentando con un flujo de entrada y una composición de entrada. ¿Qué tan alta o tan baja? Depende a qué concentración quieran mantener acá. Normalmente eso es alto para evitar altas adiciones de volumen y evitar cambios de volumen muy bruscos que puedan afectar algo nutricional allí, pues, y algo más bien dinámico allí. Lo mismo para el producto, es una expresión muy similar a la de la biomasa, solo que queda menos de eso, menos D por P, o menos F sobre B por P, más la expresión de generación de productos. Entonces digamos que son las ecuaciones principales. Esto ustedes lo pueden aplicar para más de un sustrato, más de un producto, etc. Incluso varias cinéticas de crecimiento. Entonces, digamos, aquí ahí se siguen las mismas etapas de adaptación. Uno siempre empieza en un lote y a partir de cierto tiempo es que empieza a hacer la alimentación y termina en un lote. Siempre es así, siempre supera el lote alimentado así. Entonces, vamos a modelar. Habíamos visto algo la clase pasada
Vamos a verlo primero como tipo Euler, un lote alimentado, y luego hacemos la extrapolación a OD, que es muy similar. Empecemos por la adición de parámetros. ¿Qué parámetros vamos a usar? Entonces ya aquí ya los tenemos. Vamos a usar los mismos de la vez pasada. Mu máxima, KS, S máxima, YXS, MS, alfa y beta. Tema de condiciones iniciales, entonces tenemos para biomasa, para sustrato y producto, y aquí ya tenemos que agregar volumen, que es una ecuación adicional que nos va a aparecer. Y el volumen vamos a empezar en 1 litro. Esto que yo estoy agregando acá como B11 igual a 0 es para graficar el flujo. Es algo que yo hice allí para graficar el flujo. Y luego vamos a definir condiciones, lo que yo llamo acá, después de condiciones iniciales, condiciones de alimentación. Entonces vamos a alimentar en 10 gramos litros a un flujo de alimentación de 0.1 y el tiempo en el que vamos a alimentar va a ser las 20 horas. ¿Por qué? Porque, digamos, se analizó la cinética en lote y se determinó que era la manera más óptima para alimentar en ese tiempo. Pues acá le van pegando. Digamos que es la dinámica de programación que tenemos de esta manera. Ya lo demás es lo que tenemos, ¿no? Las ecuaciones constitutivas, pues por este método de Euler, ¿cierto? Ustedes ya las tenían para mu, las velocidades de producción y consumo. Y acá entonces ya tienen las condiciones del método de Euler. Este sí, pues cópienlo, es sencillito. Pues van a ser 32 horas, basando en un tiempo 1, 1 y 1, un paso de 0.01 y acá para medir el tiempo. Pues esto es la velocidad de crecimiento, que esto sale pues es la expresión cinética de generación y esta es la expresión cinética de muerte. Ay, sí, sí, tienes razón. Sí, sí, el mío sí lo recordaba la clase pasada, pero el K no lo recordaba. Sino que el KD se desprecia es porque a veces la velocidad de crecimiento es mucho mayor que la de muerte, crece más de lo que se mueren, por así decirlo. Entonces se Sí. desprecia el término. Supongo que eso solo aplicará en el caso de que haya suficiente alimento para crecer. Si hay alguna limitante, supongo que ya será El distinto. sustrato se acaba, los nutrientes se acaban, dejan de crecer. Normalmente pasa así, pero pueden haber otros efectos. Si no se controla el pH, se inhibe. Si no se controla el oxígeno, se inhibe. Exacto. Contaminación externa, se inhibe. Temperatura no se controla bien, se inhibe. Sí. O sea, ese término en términos prácticos se puede despreciar, pero para ser más estrictos sí sería bueno tenerlo en cuenta. Ah, Acá listo, ya. vamos a jugar con una alimentación que yo llamo constante, que es simplemente un escalón. Vamos a jugar con esto. ¿En qué consiste? Si el tiempo en el que va midiendo es menor al tiempo de alimentación que yo establecí, va a ser el flujo cero. Si no, hace que ese flujo sea igual al flujo de alimentación. Fin, es un condicional if dentro de un ciclo while. Y él lo va a evaluar como lo está evaluando en cada punto de y. Cuando él entre dentro de estas condiciones, él va a hacer o este flujo cero o este flujo igual al flujo de alimentación que establecimos. Y es una estrategia sencilla. Ya a partir de aquí, entonces, es simplemente escribir las ecuaciones. Y yo se las voy a compartir acá, ya se las comparto para que tengan. ¿Qué consiste entonces? Biomasa es igual al, recuerda, el método de Euler. Punto anterior, el punto actual más la expresión cinética Rx menos el F sobre B. Entonces B es algo que cambia en el tiempo, entonces ya entra a ser una variable por la biomasa por el paso. Lo mismo pasa para el sustrato. Miren que el sustrato en este caso como está, pues está adicionando SI menos S, F sobre B, eso es lo que sería la tasa de dilución en un continuo. Acá como nos interesa jugar con este flujo, como mirar varias estrategias de alimentación, y lo mismo pasa para el producto. Entonces el volumen es igual al volumen inicial más el flujo por un paso, y acá yo hago que a esta variable BI que establecí es igual al flujo. Como les dije, eso es como un término que puse yo ahí para poder graficarlo. Y ya después es simplemente llamar estas ecuaciones constitutivas, lo mismo que vimos la vez pasada.
llamar todas esas ecuaciones constitutivas y entonces hacerlas todas en un paso adelante en el tiempo, y más uno, y más uno, y más uno. Solamente que la copien y la peguen y le agreguen el i más uno. A lo que son variables, ¿no? Solo variables. Tenemos que el t de i más 1 sea igual al ti más el de t. Y sea igual a i más 1 y listo. Y terminaría nuestro... Lo mismo que vimos la vez pasada. Y listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya que no es complejo cuando uno ya aprende a escribir ecuaciones. Se le hace muy intuitivo la programación. Ahora, si ustedes corren con esa primera estrategia de alimentación que vimos, yo voy a correr acá. Vean que él me grafica, es un pulso de alimentación en el tiempo 20 y miremos el efecto que tiene, ¿cierto? Sobre la bioma, el sustrato. Vean que aquí hay un efecto como de disolución. Sin embargo, se extiende. ¿Qué pasa? Comparemos con un lote. ¿Cómo yo convierto este código en un lote? ¿Cómo convierto este código en un modelo en lote? Igual, antes del tiempo 20, él opera en lote, ¿no? Entonces lo convierto totalmente en lote haciendo esto también cero. Entonces miremos qué pasa si eso es un lote. El flujo es cero, así. Ahí tenemos el cambio en el volumen, permanece constante, pues asumimos que no hay temas, esto llega hasta 1 con algo. Esto llega casi a 16. Y acá se consume en el... Miren que ya no se ve ese efecto de disolución allí, se consume en el 25. Ahora comparemos, ahí sí le quito este, con F-alin. Obviamente hay un pulso, el volumen se sube de 1 litro a 2,2. Y entonces ya se ve un efecto de esto. La biomasa, el producto, de hecho tiene un efecto de disolución en el producto y la biomasa. Puede ser que o uno de dos, o el flujo esté muy alto, o no sea, la composición de sustrato esté muy baja. Normalmente debería ser más alta. Lo que les decía, ya uno juega, debería ser igual a la condición inicial para que haya un verdadero efecto. Pero un momentito, aquí se voy a cerrar porque... Acá hay un verdadero efecto en el tema de... Vean que la producción ahí se aumenta, la biomasa sí sigue muy similar, el sustrato a esa composición tiene otro comportamiento, de hecho se extiende un poco más. ¿Qué pasa si yo no alimento en el tiempo 20? Yo alimentara antes, en el tiempo 10. Esto se corrió. Como tengo más tiempo alimentando, el volumen se crece. Aquí tengo un efecto de disolución sobre, entonces vean que no siempre es bueno, siempre entender, y acá se extiende mucho, es siempre entender cómo es la dinámica de esto. Vamos a alimentar en el tiempo 25, tal vez tengo otra dinámica. Si tiene otra dinámica, ya comienza a tener comportamientos distintos. Vamos a alimentar en el tiempo 27. Ahí debo tener un efecto en el sustrato, se extiende un poco, o en el tiempo 30. F del tiempo 30 en el sustrato. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio estrategia de alimentación? Ya no quiero una constante, sino una tipo exponencial que es como la más típica. El tiempo de alimentación lo puse muy arriba. Vamos a hacer aquí. Y ahí hay un cambio en el flujo, una alimentación tipo exponencial. Obviamente eso dispara el volumen, pero tiene efectos negativos. Bueno, la solución acá, el sustrato baja y sube, pero tiene efectos de disolución sobre las composiciones, está muy alto.
Normalmente, esta es como la estrategia típica que enseñan, porque tienen comportamiento normalmente exponencial, el tema de la MIUS si usted la integra, pero normalmente uno debería alimentar así, de manera escalonada, basado en los requerimientos. Vean que el volumen llega a ser un volumen de 10, pero tiene efectos acá distintos en los de sustrato. Entonces es algo que lo que uno tiene que empezar a entender, cómo establecer una buena condición de alimentación. ¿Cómo establezco otras estrategias? Ya ustedes juegan. Por ejemplo, esta es la ecuación expresada de manera exponencial, o ya ustedes juegan, por ejemplo, entre el tiempo tanto y tanto, ¿cómo hago eso? Haciendo esto, if menor a tanto igual a 0, sino un else if el tiempo es mayor o igual a 10 y menor a 15, entonces alimente eso. Si no, si está entre 15 y 20, esta otra. Si está entre 20 y 30, esta otra. Si no, es 0. Ahí establezco mis pulsos de alimentación. Es una forma sencilla de programar estrategias. Usted la pueden hacer afuera también, de otras formas. Ahora, ¿cómo hacemos eso con ODE? ¿Se acuerdan que en ODE ya teníamos nuestra función principal, condiciones iniciales? Es copiar y pegar lo mismo. Entonces, bueno, hagamos. Entonces tengo clear, close, clc. Pues parámetros, definición de parámetros. Primero definimos variables globales, las que vamos a usar. Definimos una variable nueva, que es la composición en la alimentación. Definimos nuestros parámetros. Definimos nuestros parámetros globales. Acá definimos parámetros, valores. Condiciones iniciales, vector de condiciones iniciales, y ya acá el método de ODE, ¿no? Esto ya lo vimos, es exactamente lo mismo, muchachos. ¿En qué va a cambiar? En la definición entonces del modelo en lote. Simplemente establezco, como esto es función del tiempo, vean que por eso él siempre pedía acá, entonces vamos a definir primero esta función. Esa función es, recuerden que antes en lote era solo la derivada, aquí es también en función del flujo como salida, que yo lo puedo poner o no, ya les explicaré qué se hace con esto. Esto a veces pone problema. Está el modelo que yo acabo de crear en lote alimentado y es función del tiempo y las variables, ¿cierto? ¿Qué más me pide eso? Además de eso me pide llamar los parámetros globales, definir las dinámicas. Aquí defino volumen, es exactamente lo mismo. Defino una función nueva. Las ecuaciones constitutivas son la misma, solo que aquí voy a jugar con algo, es lo nuevo, y es establecer una estrategia de alimentación. Entonces, como él va midiendo internamente el tiempo como variable, simplemente la llamo. Si t, esa variable t es menor de 20, haga ese flujo 0, si no es 0.1. Es solo lo que hay que hacer, lo demás se mantiene igual. Digamos que hasta resulta siendo más fácil porque ya él internamente MATLAB va resolviendo el tema del tiempo. Y las ecuaciones diferenciales y la salida del modelo. Es lo mismo. Solo que acá ya se escriben directamente, ¿no? F sobre E por X sin indexación ni nada. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera correr con esa estrategia? Ya acá afuera lo que hago es para graficar. Simplemente es para graficar. Entonces digo, como él tiene una variable de salida T, ¿cierto? Entonces digo que desde I igual a 1 hasta el largo de T, él va a evaluar ese TI, T en esa indexación I menor o igual a 20, acceso simplemente para graficar. Eso que vamos a agregar acá simplemente es para generar la gráfica, generar las gráficas. Que quiero ver los flujos. Es una estrategia ahí que vi como para graficar desde los ODEs, sacando esa variable en función del tiempo. Entonces, si yo corro esto, vean, tengo el mismo escalón de flujo, yo tengo exactamente los mismos resultados. De hecho, no exactamente lo mismo. Al ser esto de paso variable, hay unas diferencias específicamente en el sustrato. Este dice que se acaba un poco antes de los 25. Y es el tipo de paso que yo le ponga. Por ejemplo, si yo acá le pongo un 0.01 hasta TF,
La cambio un poquito más. De hecho, tiene un mismo tipo de solución. Al ser un modelo más robusto para lote alimentado, digamos que ya se complica un poco más las ecuaciones. Le creería más a uno de 15 en lote alimentado que a un modelo de Euler programado desde base. Y acá ustedes simplemente juegan con la estrategia de alimentación, si ya no quieren este tipo de alimentación, sino si quieren esta. Acá para graficarla, quitan esa, quitan esta. Ahí eso. Y ya tienen otro tipo de comportamiento. Vean que acá se ve el efecto de dilución. Hasta 10. Biomasa. Producto. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Eh, Esto que usted hace para como discretizar la variable de flujo de alimentación, ¿esto es netamente ensayo y error o hay algún procedimiento estándar? No sé. ¿Es esto que hago aquí, dices tú? O sea, el tema de cómo formar los escalones de la variable de alimentación, ¿A ¿sí? cómo escojo la estrategia de alimentación? Sí, señor. ¿Qué estrategia escojo? Listo. Para hacer eso hay que hacer un curso realmente de bioprocesos y microbiología de bioprocesos. ¿Por qué? Porque hay que entender mucho las dinámicas de consumo y comportamiento microbiológico. Normalmente nos enseñan cuando uno ve cursos básicos y la mayoría de libros dice, usted simplemente exprese esa función de flujo como una función de tipo exponencial, digamos, función, esa función de un flujo es igual a una función exponencial, a la mu por x. Normalmente nos dicen eso. ¿Por qué? Porque idealmente, matemáticamente hablando, el crecimiento cinético o el crecimiento de biomasa, por ejemplo, en un lote se puede expresar como un x0 a la mu por t. Entonces siempre dicen alimente de manera exponencial para que usted garantice siempre crecimiento. Y eso es falso. Porque yo estoy diciendo, si bien matemáticamente se puede expresar, yo estoy diciendo que en cada delta, en cada de estos deltas que voy obteniendo acá, siempre voy a tener el mismo rendimiento en consumo. Y eso va a variar muchísimo en el tiempo. Esto es falso porque va a ir en función también de la dinámica de oxígeno, de temperatura, de pH, de saturación del medio, de espuma, etcétera, etcétera. Por eso los bioprocesos son tan complejos en modelar. Y los modelos poblacionales sí que todavía más. Porque ya comienzan a haber muchas variables que no controlamos. Y lo que hacemos son aproximaciones. Entonces, realmente, qué aprendí yo? Hay varias formas, o digamos la que realmente debería ser. Entonces, es que tú en tiempo real vayas midiendo, digamos que tú tuviste, no lo voy a dibujar así, voy a obtenerla por puntos. Estos son los puntos experimentales en el consumo de la fuente de carbono. Y estos son los puntos experimentales que tuviste en la producción de biomasa, ¿cierto? Realmente lo que tú debes hacer experimentalmente es ir midiendo punto a punto el rendimiento, es decir, en este punto aquí tú tienes un delta X y aquí tú tienes un delta DS, basado en eso y los cálculos de balance y estequiométricos, tú establece cuál debería ser. Digamos que tú no empieces acá, obviamente tú empiezas acá, que está en fase exponencial, acá tienes otro delta, eso implica que aquí hay otro delta. Este es T0, este es T1. T0, T1. Entonces tú calculas los rendimientos en T1. El rendimiento de biomasa en sustrato es igual al sustrato final menos el sustrato inicial sobre la biomasa final menos la biomasa inicial. Eso en un lote. Entonces, de ahí determinaste un rendimiento y te vas a la parte estequiométrica y calculas cuál debe ser el flujo para mantener ese crecimiento en esa fase exponencial que tú estableces que está en ese tiempo 1. Si no, puede ser en el tiempo 2 y la calculas en el tiempo 2. Y así. Entonces, tú en ese tiempo 1 estableces que es la condición inicial, la condición ideal para alimentar.
¿qué estrategia establece? Entonces, tu función de alimentación, de ese flujo de alimentación, debe ir en función de esos rendimientos, con tal de siempre mantener una velocidad máxima. Y eso te dice, no, usted hace el cálculo y eso te dio un flujo que en flujo en T, ya no en T1, sino en T2, el flujo en T2 es 0.8. Y haces lo mismo para el flujo en T3 y te dio que es 0.7. Y haces el flujo y así hasta el flujo final que te dio, te debe dar 0, porque ya el rendimiento ya comienza. Y lo que vas a buscar es extender esta fase, estos puntos, y esto obviamente se te va a alargar acá para el consumo. Y eso al final te da una estrategia escalonada. Hay veces que simplemente vas a evaluar algo sencillo y simplemente haces un pulso largo y ya. Esto también es buena dependiendo del tipo de proceso, pero normalmente la escalonada es lo que uno aprende, que es ideal. Y obviamente tú lo haces experimental, luego lo modelas, optimizas y vas a obtener unas predicciones. Digamos que es de lo más recomendado que yo aprendí en bioprocesos, es esto. Siempre tratar de hacerlas así escalonadas. Es empírico, es una evaluación empírica realmente. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, como ahora, ¿cómo lo hacemos en Simulink? Que es como lo más chévere. Entonces en Simulink, yo lo tengo por acá, abran ustedes Simulink y nos vamos a basar en el que hicimos en lote. Ustedes ya lo tienen en lote. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar MATLAB Function. Entonces, como yo les expliqué, tienen las dinámicas de entrada en ese MATLAB Function, perdón, de salida va a ser la derivada de la biomasa, el sustrato, el producto y en este caso el volumen. Y entradas tenemos la biomasa, recuerden que es el valor integrado, es el que vamos a retornar después de integrar, es biomasa, sustrato, producto, volumen, y aquí yo le puse como entrada constante la alimentación y el flujo. El flujo ya viene externo, en un MATLAB Function yo no la puedo definir. Digamos, si la pudiese definir acá, pero después para graficarla se hace más complejo, o sea, me tocaría hacer otras cosas, incluso ahorita podemos ensayar, yo creo que es más fácil definir el flujo fuera, que sea una entrada a este proceso. Y ya lo demás son las ecuaciones que tenemos, vean. Generan su function con estas salidas, estas entradas, parámetros, condiciones iniciales que se llaman, pero realmente son las variables integradas que se retornan al proceso y ya las demás son las ecuaciones pues, que tenemos. Y eso después voy a generar acá con, ustedes lo ponen con entradas y salidas. Esto es un in, recuerden, eso es un in, este in 1, este es un out. Ahí la van uniendo a cada una. Recuerden que entonces ponen la integral con su valor inicial, 0.01, sustrato con su valor inicial 20, producto con 0 y volumen con 1. Y retornan la integral acá y la generan también la salida. Y una vez haciendo eso, recuerden que simplemente acá los 3 puntos y subsistema. Pues es repetir lo que ya hemos venido haciendo. Acá yo puse un valor de alimentación constante en 10 y acá yo puse un flujo, es un escalón. Me gusta más trabajarlo aquí afuera porque puedo manipular fuera las estrategias de alimentación. También yo creo que se puede poner acá, ponerla como hicimos acá en el ODE. Pero hay un problema, el cuento es que el ODE, no, yo creo que no se puede, porque el problema es que el ODE lo maneja, por ejemplo, para hacer una escalonada en que, por ejemplo, ¿cómo definimos tiempos? Y esto no, acá no definimos ningún ODE, el ODE se define fuera, ya me acuerdo fue porque no lo hice. El ODE, este sistema Simulink, recuerden que lo resuelve fuera, o sea, él evalúa las ecuaciones y resuelve todo este bloque. Una vez él establece los puntos secuenciales de cálculo, él lo resuelve fuera usando las características que uno le ponga en el model setting. Por ejemplo, para estos casos, yo creo que eso está programado con ese método numérico. ¿Cierto? Ahí lo tengo programado con ese método numérico.
Y en este caso, ya les explico cómo hacer, por ejemplo, una escalonada. En este caso, el método numérico y este escalón que yo hago en el tiempo 20 de 0 a 0.1, él lo va a tomar como una entrada que va a ir muy acorde a lo que yo pues le ponga en función del tiempo, porque todo está en misma función del tiempo. Es decir, que si yo corro esto, y le digo que me grafique, aquí me va a graficar la salida en volumen y el flujo. Entonces vean que si me lo hace bien, en el punto 20 a punto 1 y el cambio en el volumen es igual hasta 2.2. Y lo mismo acá pasa con las composiciones. Vean que aquí ya se ven las tres gráficas juntas. Y acá ya comienza a ver ese un efecto de dilución por la cantidad de volumen agregada. Entonces ya entendieron por qué es que no se pone el flujo dentro de este sistema, porque el tiempo se resuelve es fuera. En Simulink todo se resuelve en función del tiempo, es fuera de los bloques. Es un tiempo que va acá afuera, con un parámetro fuera. Ustedes pueden hacer algo con un clock, ¿sí? Siempre y cuando el clock sea una entrada, algo que se le ocurría es que ustedes pongan aquí una entrada que sea el tiempo. Digamos, yo le puedo dar acá, le digo guardar, ¿cierto? Me regreso aquí en mi bloque, miren que él me puso el tiempo y yo puedo poner un clock. Es algo que se me ocurriría. No sé, Juan Pablo, ¿qué opina de esto? Debe funcionar, ¿no? También, ¿no? Sí, hay la duda que tendría es cómo funciona ese clock. Ese clock va en función del reloj de cálculo de Simulink. Ah, listo. Y O va sea, en no una es, decimación. pero ¿es un tren de pulsos o es un reloj como tal? Pues ahí no te lo sabría decir. Yo sé que va sincronizado al tiempo computacional que usa Simulink para hacer los cálculos. Y por Ah, ejemplo, ok, como estoy listo. haciendo un método de paso variable, va en función de esos pasos variables. Debería Ah, ir bueno, en sí, función también. de eso, del método de solución. Esa es otra forma, creo yo, que se puede resolver. Y eso ya estando así, ya yo pudiese colocar algo como lo que teníamos acá. A ver, intentemos y voy a quitar F de acá. Y voy a definir el flujo acá. Como ya está como entrada T, es algo que se me acaba de ocurrir. Vamos a ver qué tal. Además, voy a quitar esto acá, la pongo como está acá, le digo save. Y más bien defino acá que esa no sea la entrada, sino clock. Y miremos qué pasa si no explota. Pues parece que no. No, lo resolvió. Sí funciona también, Juan Pablo. No Ahí mi funciona. duda que estaba era enfocada dándole el uso. ¿En algún lado utilicé esa variable? ¿Cuál? La de T. T es esta entrada, ese reloj. Estoy Sí. poniendo. No, no, pero mi pregunta es ¿qué uso le dio Ah, dentro del acá. blog? Que establecí, en vez de poner la estrategia afuera de alimentación, la puse dentro. Idealmente debería ir afuera. Es Ah, ok, algo con sí. lo que uno Sí, tienes puede razón. jugar más. Me parece mejor manejarla afuera. Pero si no la quiero fuera, si ya sé que va a ser la misma estrategia, entonces la establezco acá porque ya como tengo el parámetro T, ya puedo establecer esa condición acá. Es una forma, Ah, no bueno, sé, sí. se me acaba de O ocurrir sea que ese usar el tiempo reloj. lo cuenta desde cero, desde el inicio de la Desde simulación. 0 hasta 32 y toma en cuenta el paso que hace el método numérico que uno le ponga. Ah, interesante. O sea, no es tiempo real, ni es un ciclo de pulso, sino es el tiempo como va de ejecución. Ajá, el tiempo de simulación. Ah, está chévere. Y mira, me la generó, se la generó bien. Sí. O sea, aquí solo le está entrando el reloj. Aquí pues es solo para graficar, pero acá es solo reloj. Pero a mí Ah, me gusta chévere. más realmente así. Es como para que lo tengan en cuenta, pero a mí me gusta, no me gusta, me gusta manejar variables fuera. Como que se me hace más didáctico y más fácil de manejar al final.
Sí, también, bueno, aunque, digamos, este reloj ahí la ventaja que le daría es si usted lo quiere tener como un comparador. Entonces usted puede Ujú. colocar otra entrada en la cual dice el tiempo de cambio está en tanto. Puede ser útil y ponerlo para algo que necesite en tanto tiempo que la composición cambie a algo. O sea, ya saben que lo pueden hacer. Sí, O sea, exacto. ya nos queda claro que uno puede jugar ahí con el valor de la variable de tiempo. Es mucho mejor, más fácil. Este Simulink quedó muy poderoso. Pregunta, si quiero hacer un piecewise, pues ya saben, ¿no? Cómo hacer el reloj dentro, pues ya teniendo el tiempo acá, ya saben cómo hacer el piecewise, que es esta estrategia escalonada constante, se llama piecewise constant, que es estrategia de escalón constante. Lo pueden simplemente ponerle tiempo y agregar acá. Si no, a mí también se me ocurre otra manera, y es hacer un subsistema. Y ese subsistema es un MATLAB function, es lo mismo, aquí sí lo hice, en donde la entrada es el reloj time y la salida es el flujo, y simplemente digo, es esto. Function donde el flujo es flow y tiene como entrada tiempo, y si el tiempo hace eso. Y listo. Esa es otra estrategia, y vean que acá me la programa escalón constante. O si yo sé que va a ser un escalón, hay una que se llama Signal, a ver, creo que se llama Signal Generator. No, perdón, Signal no es Signal. ¿Cómo se llama eso? Creo que se llama Signal Builder, constructor de señal. Signal Builder. Ese Signal Builder me permite establecer acá, por ejemplo, yo puedo decir desde dónde hasta dónde va cada cosa. Pues es realmente pues fácil. Pues puedo decir en X de dónde a dónde voy y en Y hasta dónde voy. Simplemente dibujo el escalón. Ya ustedes pueden jugar con esto, moverlo así, establecer estrategias distintas, por ejemplo. César, ¿Sí? me parece que en este uno puede crear varias señales, ¿no? Sí, sí, aquí solo creé una, sino que para varias señales a veces pone problema. Aquí solo jugué con esta. Uno puede crear el escalón, la constante o varias señales que se superpongan. Es exacto, sí, no, pues a lo que me refería era que con este Signal Builder uno creo que le puede colocar 4 o 5 señales distintas, Por digamos, ejemplo, eso. de una Que válvula, pueda exactamente, ser, y están multiplexadas, entonces simplemente después cuando uno las va a utilizar, las para que no desmultiplica. vaya a ser, no, que vaya de 6, por ejemplo. Tengo que mover primero esta, hasta que vaya a 8, hasta que vaya a 6. No me deja, tengo que mover entonces esto a 8, a 6, creo que ahí sí me la deja. Ahora sí, está a 6. ¿Ves? Entonces ahí tengo dos escalones distintos. Sino que me va a generar dos señales, ¿cierto? Exacto, están multiplexadas y para utilizarlas sería de multiplexar, ¿Y cómo lo pero la hace? gran ventaja es que uno puede simular varios interacciones de distintos actores a la vez. ¿Cómo las usando un demux? Sí, exactamente. Ah, bueno, no, no, ahí las tiene por aparte. Listo, no, ahí ya están directos. ¿Sí las nota? César. Sí, Signal uno y pero yo Signal 2. necesito que sea una sola señal de entrada acá. ¿Qué hago? Ah, pues ahí sí las puede multiplexar y después las demultiplexa. Y me parece, Entonces, eso. sí. A ver, ensayemos. ¿Qué pasa si tengo esta estrategia de alimentación? Sí, lo único es obviamente que dentro del bloque tienen que estar las dos variables. Dos flujos, sí. Sí, Sí, porque me exactamente. genera una matriz. Ah, no. Entonces sale creo que mejor el piecewise. Este que programa acá. No, no, o sea, pues era en el caso de que quiera utilizar más de una variable, pero con el Signal Builder, si solo coloca una variable, pues aplica bien. Por ejemplo, si le pongo esto acá.
Ahí, espera que grafique es esta gráfica, listo. Y el volumen ahí sí me debe cambiar, sí me cambió. Se me suba a 10. Entonces está haciéndolo bien. Se está tomando, se ve hasta bonito esto. Está tomando los cambios en el volumen. También hay otra forma, pero pues esa sí ya es más de código, que es la de generar con una escalera. También. Oye, espera que yo cambié. Espérate, que yo quería cambiar era esta y bajarla así. Como esa es otra de las estrategias en rampa que he visto. Exacto. Es otra estrategia de alimentación que he visto. Sube hasta 4 y sube así toda en rampa, todo exponencial. A ver, aquí sí se ve más el efecto de dilución. Aquí sí cambió. Entonces, pues ya es que ustedes escojan la estrategia de alimentación adecuada y ya saben que pueden agregar acá el reloj y poner ese código acá adentro, o si quieren manejar el tema de señales, a mí me gusta más manejarlo acá afuera. Y ya saben que pueden hacer un piecewise así o jugar con este signal generator. Ya como a ustedes les gusta. De hecho, creo, no la maneja exponencial, ya la había buscado. Que la haga así exponencial, no. Hace así en rampa. Y ya ahí pueden aplicar hasta control para calcular, por ejemplo, el flujo, controlar para maximizar, no sé, controlar el volumen, manipulando el flujo. Puede ser algo chévere, ¿no? Que deje de alimentar hasta que el flujo, hasta que el volumen sea tanto, para evitar derrame. Puede ser algo chévere. O si tienen la ecuación del oxígeno disuelto y cómo manipular el rotor, también incluso podemos animar esto, poner un motorcito que gire. Vale, entonces ya sabes, bueno, el tema es, por ejemplo, cuando hay una variable que quiero medir, entonces me toca discretizarla afuera. Porque loaded no te saca sino el tiempo y lo que es var. Uno puede tratar acá de escribir, por ejemplo, yo quiero que me saque F. ¿Qué pasa? Yo quiero que me saque acá F también. Entonces acá en el loaded, cuando yo lo saco, entonces este var y que también me saque F. Y si yo corro esto, y perdón, pero me tocaría quitar esto. Tocaría quitar esto porque no estoy haciendo nada. Yo quiero usar SF. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me va a generar un problema porque SF me lo saca resumido en tiempo. Es decir, él toma, no sé qué hace, sino no me lo saca en todos los espacios de tiempo, sino que me saca solamente 6 valores que creo que son 6 intervalos de cálculo que él tiene fuera. Porque no lo toma, digamos que son los puntos en donde él evalúa esto. Pero él no lo toma como una ecuación diferencial. Entonces, digamos, ahí entra ahí como un conflicto por ese cálculo de F. Por eso que yo defino, me tocó definirlo acá y más bien sacar el tiempo. Como el tiempo sé que sale y sale en tiempo discretizado, en un paso, si yo miro esto, ahora sí, ahí están los siguientes, es paso variable, esos pasos son distintos. Hasta 32, desde 0. Más bien genero el vector y lo evalúo para cada valor de F para graficar nada más. Porque así lo ponga o no lo ponga, lo está resolviendo bien. Es simplemente eso, es la única diferencia. Listo, para finalizar, de hecho esto lo voy a pasar más rápido todavía. Para finalizar está el continuo. El continuo es exactamente lo mismo, tenemos entrada y salida, también se conocen como quimiostatos. También tenemos estos reactores de lecho fijo, lecho fluidizado, donde aquí lo que se fluidiza o se fija como lecho es células. ¿Ustedes cómo creen que se fijan células? ¿Han hecho esa técnica antes? ¿Han tenido la oportunidad de trabajar eso en laboratorio? Lo que se toma es que ustedes tienen acá en un Erlenmeyer, ¿cierto? Un cultivo celular y ustedes preparan una solución de alginato a distintas concentraciones. El alginato, por eso es que se vende tanto alginato, es un biocompatible para cultivos y movilización celular.
y es una mezcla, digamos, es un gel, es como un hidrogel. Entonces ustedes toman el alginato, mezclan con un volumen de células y van botando en una solución de KOH. Entonces ustedes lo comienzan a gotear y dependiendo del tipo de goteo, ustedes comienzan a tener unas bolitas, de entre esas bolitas está la célula. Obviamente esas bolitas, de acuerdo a la composición de KOH y la composición de alginato que tengan, ustedes van a tener problemas de difusión o no. Entonces hay que hacer unos experimentos para determinar cómo es la composición adecuada para favorecer efectos difusivos al interior. Y lo que se hace es reutilizar esas células. Entonces ustedes pasan, las células reaccionan, secretan el metabolito. Obviamente el metabolito tiene que ser extracelular, no hacen nada, si hacen esta técnica con metabolitos intracelulares tiene que ser extra, y acá lo extraen. Digamos que es otras formas de mirar bioprocesos. Normalmente uno busca operar en el estado estacionario, o sea, uno tiene una dinámica de comportamiento en continuo hasta llegar a un estado estacionario y lo que se busca es aumentar productividad, que es productividad volumétrica en unidad de tiempo, ¿cierto? Se usa mucho en destilería, panadería, tratamiento de residuos, conversiones enzimáticas, etcétera. Y lo que uno más trabaja acá, el parámetro más trabajado es la tasa de dilución. Resulta que cuando yo tengo una tasa de dilución cercana a la velocidad de crecimiento máxima, voy a tener un fenómeno importante en el reactor que se llama lavado. ¿Por qué? Porque estoy sacando más biomasa de la que estoy generando y las concentraciones comienzan a descender y eso yo no lo quiero, por ende debo determinar cuál debe ser la relación volumen sobre flujo o la tasa de dilución o encontrar la D adecuada tal que esté trabajando por debajo a la velocidad de formación que yo espero del análisis que hice yo en un lote. Y existen pues el lote en continuo, ya pues existen muchas expresiones. Ustedes ya saben cómo modelar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el continuo, la masa que entra menos la que sale más lo que se genera menos lo que se consume. Y ya expresar eso en términos generales y ya expresando, por ejemplo, en un estado estacionario, cómo quedaría la composición de biomasa en función de las tasas de dilución. Digamos que esto ya les queda más de tarea, yo sí de hecho sí se los compartí. En Euler si tengo un continuo, es lo mismo, solo que aquí en vez de establecer flujo, establezco de una vez la tasa de dilución y vean que está muy por debajo a la velocidad de crecimiento. Y ya simplemente en vez de escribir, aquí digo, en qué momento comienza el continuo empieza en un tiempo que yo establezco, si no es 0. Si es mayor o igual a un tiempo de arranque, que yo establecí el tiempo de simulación, esto lo aumenté, el tiempo de arranque es 5, si no es 0. Y acá en vez de escribir F sobre B, escribo D, es el mismo del lote alimentado, no cambia pues nada. Entonces, por ejemplo, con esa tasa de dilución tengo este comportamiento y miren que alcanzo un estado estable. Claro está que la composición se me está bajando mucho, pero alcanzo un estado estable de producción. ¿Qué pasa cuando aumento esa tasa de dilución cercana, por ejemplo, a la velocidad máxima? Entonces ahí vean que comienzo a tener el fenómeno de lavado. ¿Por qué? Porque me estoy acercando muchísimo al tema de velocidad máxima de crecimiento. Por ende, a veces esas tasas de dilución son muy bajas. Les queda de tarea hacer esto en ODE. Pásenlo a ODE y me lo muestran, a ver qué tal les va. Es lo mismo que ustedes tenían, pero lo que va a cambiar es un poquito el tema de la tasa de dilución, cómo lo van a manejar, si la quieren graficar, etc. Y recuerden que la tasa de dilución es la relación de flujo que voy a manejar sobre el volumen de reactor que tengo, de reacción. Si quiero una tasa de dilución de 0.15 y tengo un reactor de 4 litros, ¿cuál debería ser el flujo que deba manejar en entrada? Y establecer que el flujo de entrada sea igual al de salida para estar en el estado estacionario. Mientras llega al estado estacionario, tenemos esto. Y en Simulink, yo también lo tengo por acá, si lo alcancé a programar. En el continuo, la tasa de dilución la deja acá, 5 de 0 a 0.15, con esta composición, voy a aumentarle la composición del alimentado, a ver qué pasa. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho al lote alimentado, sino que acá en vez del flujo tengo la tasa de dilución como entrada. Y
¿Cuál es? Es este. En el continuo corremos a ver qué pasa. Vean que obtengo una alta productividad, de hecho, porque estoy obteniendo esto por unidad de tiempo. En 100 horas, esto lo tengo en gramos litro hora, entonces en 100 horas siempre se va acumulando. Si lo que me interesa es biomasa, claro que obtengo mucho más. Pues es algo para que ustedes jueguen. ¿Qué pasa? La tasa de dilución aumentó a lo que les dije, 0.75. ¿Qué le pasa al proceso? Se lava. La concentración se lava totalmente. Es más lo que saco que lo que meto de células. Vale. Ahora resulta que sale una pregunta importante. Bueno, ya yo tengo mi modelo. ¿Cómo lo valido? ¿Cómo juego con validar mi modelo, no? Es decir, si yo tengo datos experimentales, ¿cómo extraigo datos de mi modelo? ¿Cómo puedo ajustar mi modelo a esos datos experimentales? Y a partir de ahí hacer análisis. Digamos, en estos momentos yo necesito hacer una tesis de un bioreactor, pero no puedo entrar al laboratorio, etcétera, pero sé que hay datos generados similares en condiciones en donde puedo empezar a trabajar mi modelo, pero necesito validar mi modelo. Un modelo sin validación no me dice nada. ¿Qué empiezo haciendo? Digamos que entonces yo voy a la literatura, y estando en literatura encontré una gráfica en un paper con una información cinética de biomasa, sustrato, producto que me permite validar mi modelo, ¿cierto? Entonces, digamos, ustedes saben cómo extraer datos de gráficas, ¿no? Por acá tengo biomasa, sustrato, biomasa y sustrato. Digamos que me interesa eso. ¿Cómo caramba yo llevo y saco eso? Ustedes ya deben saber. Como para recordarles acá brevemente, entonces para eso entonces tenemos un programa que se llama Webplot Digitizer, es online, me gusta usarlo, es gratuito, no toca instalarlo, se ejecuta virtual, de eso le decimos cargar imagen, escogemos el archivo, download, es una gráfica 2Y, alineamos ejes, le decimos proceder, entonces nos pide primero alinear los ejes X de 0 a 300, pues es donde me marca la escala, él extrapola. Y el Y de Y1 hasta 2. Y luego extrapola. Luego le decimos completo. Le decimos que esto va de 0 a 300 y esto va de 0 a 2. Ok, comenzamos a escoger puntos, lo más central con lo mejor del pulso que se pueda. Aquí voy a escoger rápidamente. Esto tiene meras desviaciones, todas grandes, en algunos puntos. Listo. Entonces una vez yo tengo ahí, le digo ver datos, y le digo que no me los puedo descargar como .csv, a mí me gusta más bien verlos acá, en esta segunda aplicación que puede hacer un montón de cosas, ahí les queda para jugar. Y lo que hago es que los copio, control C, abro un Excel. Listo, ahí están mis datos. Ya lo demás es cargar datos a MATLAB, y eso también ya ustedes deben saberlo. Vean, ahí están los datos, hasta 300 y pedazo, y él extrapoló, lo hizo bien. Y les queda en el video de cómo se hace eso. Y agregar datos a MATLAB, pues si yo tengo, por ejemplo, entonces yo puedo decir data es igual a un vector vacío, abro data. Ok, control B. Y listo, y le digo guardar data. Y ya sé que data, la primera columna es tiempo, la segunda biomasa. Listo. Entonces, suponiendo que ustedes ya saben eso, acá brevemente lo miramos. ¿Cómo ajusto yo? Por optimización. Normalmente ustedes se acuerdan que en Solver, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué necesitan para agregar esto, ajustar esto por Solver? Si se acuerdan, necesitan una ecuación. El problema es que esta ecuación normalmente usando Solver es algebraica. Digamos que X es igual, la vamos a hacer acá, voy a usar esta ecuación, X es igual a X0 por E a la mu. Vamos a dibujarla acá, X, E a la mu. Ay, no me la dejo. A la mu por t. Digamos que tengo esa expresión. Esa es la ecuación con la que voy a ajustar. Está mal ajustada porque esta expresión es exponencial, ¿no?
necesitaría un término de muerte celular como menos KD, algo así que me ayude un poco. Entonces necesito definir varios parámetros, x0, mu y KD. Yo los voy a inicializar en 1, 1, 1. ¿Listo? Suponiendo eso. Entonces yo aquí escribo la ecuación. Esto es igual a este parámetro por exponente de mu por tiempo menos KD. Acá entonces nos toca fijar, creo que es F4 así. F4 fijo solo las que se deben fijar y bajo acá. Entonces acá define una función de error, donde el error entonces es igual al modelo menos el dato experimental al cuadrado. Mi función objetivo, entonces acá es la sumatoria de los errores cuadrados. Esa es mi función objetivo. ¿Cierto? Y nos vamos a data y yo no tengo solver para agregar solver. Este curso quedó completo hoy. Para agregar solver, entonces vamos acá, le digo agregar solver. Decimos que la función objetivo es esta, voy a minimizar esa función objetivo moviendo estos parámetros. Y que tomen los valores, si no negativos pueden ser. Le digo resolver. Pues acá itero varias veces, a ver, aquí cambio. Creo que le fue mejor en la primera, ahí está bajando. Hasta allá, dejó de bajar hasta ahí. ¿Y qué pasa? A ver si, ¿qué tan bien dio? Pues yo aquí inventándome. Seleccionar datos, le digo agregar, entonces le digo que X es el tiempo y que el Y entonces son esos nodos. No está del todo mal para hacer un modelo que me inventé, pero la mu dio 0, ¿sí ven? Entonces eso está mal. No puedo quedarme con eso. Entonces digamos que esa es la forma en que uno lo resuelve acá. Desde entrada vea que encontró otros parámetros, pero me está haciendo mu 0. Y eso no puede ser. ¿Qué necesitan normalmente? ¿Qué hacen ustedes cuando necesitan eso? Entonces, digamos, yo puedo agregar una restricción y es que esta sea mayor o igual, mayor que 0, perdón. Mayor o igual a, pero no puedo hacer 0, mayor o igual a 0.001, digamos. Y bajo 0.01. Digo agregar. Ok. Aquí se agregó, lo resolvemos. Me la mandó a lo mínimo. Podemos decir, a ver. Me manda mu x0 igual a 0, KD negativo, pues no puede ser. Es complejo. Igual tenemos una ecuación dinámica que realmente entonces necesitaríamos la integración de todas esas, un sistema de ecuaciones. Entonces ya aquí se hace difícil. Pueden hacerlo con Visual Basic, pero acá se hace complejo. ¿Cómo lo hacemos en MATLAB? Entonces empecemos como les dije, normalmente uno se empieza haciendo ajustes en lote. Entonces yo descargué datos con Webplot Digitizer y les digo que se llama T experimental, es experimental, biomasa experimental y producto experimental. En donde el T experimental son esos datos columna 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Luego voy a definir, esperen un momentico, esto lo voy a correr acá rápidamente para abrir acá. Se llama OptimBatch. Ya les digo qué hacemos. Luego defino parámetros. Entonces, como yo les dije que lo que se ajusta en los modelos son los parámetros, entonces yo voy a optimizar todos estos parámetros. Vean que los inicializo todos iguales porque no sé en qué valor empiezo, no conozco casi. Los empiezo en valores lógicos, ¿no? No puedo empezar esto en 10 ni por acá. Esto, yo sé que más o menos los datos experimentales están hasta un S máximo de 90. El rendimiento no lo puedo arrancar en 500. Cosas así, entonces los arranco en valores lógicos. Las condiciones iniciales coinciden con los valores iniciales de los datos experimentales porque es algo que yo conozco y debo ayudarle a un modelo un poquito con eso.
Yo deseablemente debo arrancar siempre como condiciones iniciales los valores de los parámetros. Lo demás queda igual. Lo demás queda exactamente igual. Como ustedes ven acá, en este caso el tiempo de simulación es 24.1. ¿Por qué? Porque los datos experimentales llegan hasta ahí. Yo lo quise modelar hasta ahí. Y uso, miren, la misma ecuación, es simplemente voy a hacer un ajuste. Para eso, vean que acá ya yo llamo un vector que se llama optim, que es un vector ya optimizado, de valores ya optimizados, y son 7 parámetros en los que voy a optimizar. Para eso, entonces, creo una función de este tipo. Entonces, si quieren hacer el ejercicio conmigo, a ver cómo les funciona. Si su computador, aquí vamos a correr métodos, yo corrí 2, algoritmo genético y Simulation Annealing, que es otro método de búsqueda semiglobal. Si su computador es un poco lento, les recomiendo no correr algoritmo genético porque, por ejemplo, este caso lo estoy corriendo, lo voy a correr paralelizando. Paralelizando es usando todos los núcleos del computador, que ustedes los pueden ver acá en el administrador de tareas, performance. Estos son todos los núcleos de su CPU. Yo tengo 18 núcleos físicos, 16 hilos. Pero MATLAB solo usa los físicos, ¿no? Los 16 hilos se usan más para renderizado y otras cosas. Y eso lo vamos a usar para acelerar un poquito el cálculo. Mi computador lo hace bien, no todos lo hacen bien. Si es un poquito viejito, lo pone lento, al contrario. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Pues, ¿en qué consiste este código? Genera una función, exactamente lo mismo que tengo acá, de cargar datos, exactamente lo mismo, exceptando la parte de gráficas, yo lo tengo acá. Y digo que voy a tener una función de salida que sea la función objetivo y la factibilidad es igual a una función de optimización cuya entrada van a ser los optim. Y esos optim es un vector de 7 valores que van a ir multiplicando los parámetros. Lo que va a hacer la función de optimización es multiplicar cada uno de esos parámetros para encontrar el peso que debe multiplicar por ese valor semilla para ajustar, a encontrar un ajuste. Y la clave acá es qué función de optimización determinan. Yo vean que acá ya pues una sumatoria de errores cuadrados. Acá puse una función un poco más seria, que es la sumatoria de los residuales, de los pesos residuales cuadrados. Y esa sumatoria de los pesos residuales cuadrados, se pueden escribir cualquier ecuación que ustedes quieran, no es más que es la sumatoria de las raíces cuadradas de la diferencia entre el valor experimental del modelo sobre el máximo al cuadrado. ¿Listo? Y acá lo que hago es una normalización de datos, porque es que como lo estoy resolviendo por Euler, tengo un paso, pero el número de datos que tengo no coincide con ese paso. Entonces yo lo que hago es que ajusto el valor de tiempo a un valor de i, y ese valor de i es el que ajusto acá en el sustrato para que coincida con el valor experimental en ese tiempo. Es un ajuste. Entonces hago la función de error para sustrato, para producto y para biomasa. Y al final la función objetivo es la sumatoria de la biomasa, el sustrato y el producto. Esto escribirlo así tiene una ventaja y es que a veces yo puedo darle peso. Yo quiero que me ajuste, que tenga prioridad sobre este ajuste. O yo quiero que tenga prioridad o que este no sea tan prioritario. Lo que hago es que lo bajo. Entonces, obviamente, eso me va a ayudar a desmejorar un poco la optimización. ¿Listo? Esto donde lo pueden obtener, igual yo les compartí, no sé si ustedes lo quieran descargar o quieren hacerlo conmigo o quieren ver cómo lo hago yo. Por ejemplo, para el compañero que me había preguntado cómo hacía sus ajustes. Yo inicialmente usaba esta herramienta, OptimTool, para las nuevas versiones de 2021, yo tengo 2020, 2021 ya ese OptimTool desapareció. Es un GUI de MATLAB, en donde, por ejemplo, uno puede escoger acá varios tipos de solver, desde métodos determinísticos a estocásticos. Digamos que yo quiero coger un estocástico, este que me gustaba mucho, Simulation Annealing. Aquí vean que él cambió todo el set. Este Simulation Annealing es la manera en que se organizan las moléculas al momento de hacer aleaciones entre metales, y lo que busca es minimizar la energía de aleación. Y ese es un método programado aquí. La función objetivo le puedo poner, para ponerla acá, definirla siempre es con arroba, y arroba la función objetivo que yo tenga acá. Un momentito, yo cierro esta. Listo.
Voy a cerrar estos. OptimBatch, y yo le digo, ¿desde cuáles puntos, digamos, esos parámetros, desde qué valor uno le puede decir esos parámetros Optim1, desde qué valor empieza? Uno puede meter eso desde un vector de 7 valores, digamos que la mu máxima empiece desde punto 1, el otro valor empiece en tanto, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a la lógica que yo quiera. O acá los podemos empezar, Juan, 7,1, que los 7 empiecen en 1. ¿Y qué límites inferior y superior le queremos poner? Es decir, desde dónde hasta dónde quiero que se muevan esos parámetros. Como están tan bajos, yo le puedo decir Juan 7,1 por 0,1, por ejemplo. Y Juan 7,1 por 10. O por 100 incluso. Y miramos y comparamos. Yo acá le digo que el número máximo de iteraciones sea 3000. Y acá yo configuro cosas, digamos, del fast annealing, ya es cosas de evaluar el modelo, pues quiero evaluar una función híbrida con un método de paso fijo, que es el método de paso interior, es decir, eso es el estocástico determinístico. Quiero que me grafique esos valores para saber cómo va la optimización. Y ya, entonces yo le digo start. Y vean que él comienza a ajustar. Estos valores acá es la función objetivo, que tanto va decreciendo. Eso es bueno. Cuando esos parámetros comienzan a moverse, quiere decir que le está buscando un óptimo global. Entre comillas, global. ¿Cierto? Entonces él va a demorar 3000 iteraciones hasta que él llegue donde vemos las iteraciones. Vean que acá va corriendo. Esto, de acuerdo a la definición de la función objetivo, de acuerdo a la definición de los modelos, puede ser o muy rápido o muy lento. Entonces, cuando lo vean muy lento, cambien algo, ya sea en su modelo, relajen su función o relajen su función objetivo, cambien, pongan un factor de relajación para que no le cueste tanto encontrar una optimización. Aquí está corriendo relativamente rápido. ¿Sí ven? Entonces, él, hasta que no llegue a las 3000 iteraciones, no va a parar. Yo puedo pararlo y le digo, eso ya no va a cambiar, yo me quedo con esto. Entonces él acá me va a botar, yo espero un momentito y me bota este vector. Entonces vean que tiene parámetro 1 es 39. ¿Qué significa eso? Él encontró que el óptimo es 0.01 por 39.306. Es decir, si yo hago eso mismo, 0.01 por 39.306, me está dando un mu máximo de 0,3931. Digamos, va bien, ¿cierto? Y va a hacer lo mismo para todos los demás parámetros. Eso es lo que quiere decir eso. Es por eso que yo acá, cuando ustedes vean acá, que yo tengo por acá un optim, esos parámetros ya optimizados. Y digamos que así encontré yo estos óptimos. Vean que es un buen ajuste, entre comillas. Pues se puede mejorar un poquito más, dándole más pesos, pero suficientemente bueno. Al menos el producto está muy bien. ¿Y qué me encontró con eso? Que la mejor mu máxima es de 0.3901, que el mejor rendimiento, que el mejor KS es de tanto, el MS de tanto, que el mejor rendimiento biomasa en sustrato es de 0.96, siempre es altico, etc. Otra forma de hacer esto es que yo puedo decirle genéreme un código. Yo no lo quiero correr siempre así, genéreme un código. Yo le digo, ese código me lo va a guardar acá. Y él me genera un código, el cual yo puedo llamar ya sea desde el código principal y que una vez haga la optimización me genere un vector de salida, o el cuento es que eso no es bueno porque entonces cada vez que corran el código se les va a correr la optimización, a menos que ya después la deshabiliten con control R o control, lo que le pongan, o otra forma, por ejemplo, es como yo lo tengo acá. Entonces, él se les va a generar como función, ustedes la pueden quitar, ya yo no quiero esto como función, yo quiero clear all, clc, close all, y acá son, digamos, él va a usar simular en annealing, listo, simular en annealing, ¿qué necesita? Necesita x0, lb y v, entonces yo necesito definir x0, v y lb, definir que esto sea igual a 7,1, y aquí lo mismo que acabamos de hacer allá en el Optim Tool, pero esta vez lo vamos a hacer acá. Esto sea
por 0.1 y que este sea por 200 esta vez. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo corra esto, él va a referirse a OptimBatch porque generé el código usando desde OptimTool. Y si lo corro desde acá, va a ser lo mismo, me va a generar, ay, perdón, max iterate, aquí, perdón, si era datos, tengo que darle el número máximo de iteraciones acá manual. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, espera, que yo lo tenía más bien, era programado acá. Es lo mismo, y le voy a dar acá. Y vean que él hace lo mismo que hace allá, sino que acá lo corre un poquito más rápido, porque el uso de GIS gasta computacionalmente un poco. Si yo quiero, no le digo incluso que grafique. Entonces yo puedo detener esto y vean que acá él me genera el vector X, y este vector X es el que tengo con los parámetros ya optimizados. Yo también hice algo acá con algoritmo genético, con 7 variables y este tipo de programación de algoritmo genético usando computación en paralelo. Vean que él enciende acá de una vez, está usando cálculo en paralelo, por eso lo hace rápido, porque normalmente algoritmo genético es muy lento. Sin embargo, vean que baja mucho más rápido. Entonces, como método de búsqueda global, algoritmo genético es mucho mejor que para este caso que Simulink Annealing, porque está llegando mucho más bajo, o sea, la función objetivo me la está bajando muchísimo. Entonces, él no va a parar hasta que encuentre. Ustedes se pueden ir a tomar un jugo, a ver una serie o correr eso en un computador distinto y mientras van trabajando otra cosa. Y vean que si yo miro el uso de la CPU, las tiene casi todos los núcleos operando en un alto, especialmente a los primeros 8, los demás son hilos, los tiene operando en topes. El procesador está al 68%, la memoria al 56%, principalmente. Es una ventaja de usar algoritmo genético. Aquí ya terminó, me generó este vector, entonces ya yo me voy acá, OptimBatch, perdón, a lo de Euler, y le digo que quito este de arriba, corro acá, y miro si cambió o no cambió el ajuste, pues el producto está muy bien. Esta es la velocidad de crecimiento, como desciende. También puedo graficar eso, etc. Digamos que son estrategias. Ya ustedes, cada quien trabaja de la manera que quiere el tema de optimización. Lo importante es que entiendan que existe esta herramienta que es mucho más dinámica para ese ajuste, que es el mismo solver. Ustedes pueden usar un solver, algo muy parecido acá, que se llama Fmin Search. Search es lo más parecido que uno tiene un solver de Excel. Casi que llegan a las mismas respuestas. Varía mucho el tipo de computador, el número de ciclos lógicos, la optimización del método de algoritmo ya optimizado, etc. De igual forma, yo también les compartí por allí eso mismo con ODE. Uno puede programar, bueno, ¿y cómo se programa con ODE? Entonces, para ODE sí toca hacer algo un poco distinto. Cuando uno quiere usar un ODE, a ver, entonces tengo modelo. Aquí también tengo que cerrar todo eso, pues van a enredarme. Modelo el lote, lo de lote y tengo el OptimBatch. Vean que siempre necesito un OptimBatch. No se tiene que llamar OptimBatch, pero necesito una función donde yo optimice. Y esa función donde yo optimizo lo uso uno de 15, pero para poder hacer esto que les digo, de poder ajustar los valores y tener una buena función objetivo de ajustar los valores que correspondan con los datos experimentales, el OptimBatch, solo el OptimBatch tiene que tener un paso fijo. Porque entonces él me genera un paso variable y después cuadrar eso se vuelve más complicado. Sí hay formas, pero se hace más complicado. Lo demás queda igual. Sino que acá, por ejemplo, yo tengo otra forma. Es lo que les decía, yo puedo correr el código de optimización desde acá. Es decir, digamos, si yo corro esto aquí, vean que ya yo aquí tengo unos datos que optimicé. Estos encontraron otro tipo de ajuste. O yo puedo hacer lo siguiente.
les digo eso. Les digo que me ejecute desde optimización desde acá y una vez él termine me corra, me guarde esa salida, esos valores óptimos y me los corra. Es otra forma. Pero acá no puedo correr en paralelo. Los ODE con los cálculos en paralelo directamente ponen problemas, toca hacer otras transformaciones. Entonces vean que aquí ya se pone más lento y hasta pone problemas, toca correrlo hasta 2 veces. Algoritmo genético, lower and upper bounds, a ver, algoritmo genético. Aquí los tengo como entradas. Elevar lower bounds, upper bounds. Ah, me está pidiendo problemas. Eso sí. Ay, yo creo que me toca limpiar, ¿eh? Me había corrido ayer. En fin, desde acá lo pueden correr o repetir el mismo proceso que yo había hecho para tenerlos por códigos separados. Me está poniendo problema o lo corren desde acá directamente, ya no como función, le quitan esto, pues le quitan esto, le ponen esto, le activan esto, lo corren desde acá. Y ahora me está poniendo problema. Ah, acá me estoy volando algo. Esto. Y listo, es otra forma. Este les va a correr mucho más lento porque el paralelizado sí corre más rápido. Entonces digamos que a pesar de que el algoritmo bueno, está poniendo problemas por los pasos. Voy a correr simular en la línea. Lo tengo acá. Este sí corre más rapidito. Es una de las ventajas. Listo, y de eso se trataría de ajustar parámetros de modelos. Ya otra cosa es que hagan el análisis, no le crean a que el ajuste les dio perfecto, analicen los parámetros. Tienen sentido microbiológico, sentido físico, que es como uno de los criterios que uno tiene que tener para cuando determina ecuaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? ¿Profe? No, eso se muy bacano para explorar, hermano. Esa optimización, como lo propones ahí. Una ventaja de modelar así y aprender a usar esas herramientas es que todo lo experimental que se haga con cepas nuevas es publicable en modelación. Todo es publicable. Les queda un artículo experimental y de modelo. Porque todo modelo que puedan ajustar con datos experimentales, que es la primera vez que se reportan, todo es publicable, ¿no? Es nuevo. Estoy ajustando un modelo con unos nuevos datos. Es por eso que hay tantos profes que sacan tanto artículo en bioprocesos, es por eso. Digamos que esta es la parte de ajuste de parámetros. Ya hay otras cosas que uno hace como análisis de sensibilidad, que lo que hace es una evaluación por diferencias finitas de centrales, en donde hace un análisis de qué tanto impacto tiene un parámetro con los otros y varios parámetros en el conjunto de modelo y mira un factor de impacto y hace análisis mucho más profundo de modelo, pero digamos que para términos generales es un ajuste más rápido. De hecho, yo encontré que otras estrategias de optimización hay. Yo creo que
Particle Swarm Optimization, que es optimización particulada. También es una muy buena función de optimización. Igual acá, pues pueden buscar de qué trata. Bueno, y solo me la busco como proyecto. Creo que está... perdón. Ancolony, Anco, no recuerdo ANC. ¿Cómo la llamé? Una manera de encontrar nuevas opciones de optimización, digamos, estocástica es get add-ons, y uno acá le debe salir opciones de optimización. Pues existen como estrategias ya o programas complementarios que se unen a este para encontrar complementos, perdón. Entonces, por ejemplo, algo de Parallel Computing, Workflow, de Simulink que hay de nuevo en MATLAB. Yo creo que por acá había visto algo de optimización, aplicaciones, a ver, en ingeniería, disciplinas, tantas, mira, 1000 y pico de aplicaciones, matemáticas y optimización. Como es que hay en matemática, Global Optimization Toolbox. Existen, por ejemplo, para ecuaciones diferenciales, por acá la estrategia del globo gris, que es muy bacana. Me gustó mucho esta estrategia de optimización y ahí la explican. De hecho, funciona con un GUI y es como cazan los lobos en manada. Entonces tienen el macho alfa, etcétera, etcétera. Entonces hace muy interesante. Existen otros, yo encontré por Particle Swarm Optimization, que se basa en los cardúmenes de aves, también hay de peces. Hay Newton-Raphson Log-Flow, que es otras estrategias de optimización. Hay otras versiones de Particle Swarm. Por aquí encontré, este me pareció muy chévere, algoritmo de optimización de la ballena. Como interesante, ajuste de elipsoide. Alguna vez trabajaste con Juan Pablo, no sé si te acuerdas del ajuste de elipse. Aquí aparece Ancolony, ACO. Sí, César. Ese algoritmo de Ancolony, como las hormigas hacen los métodos de búsqueda. También es chévere para optimización estocástica. Y hay varias formas de Ancolony. Bueno, en fin, existe método de optimización de Harris-Howe, que es nuevo, etc. Elementos finitos, volúmenes finitos. Uno puede buscar acá ver finite, volúmenes finitos. A Simple Finite Solver for MATLAB, ¿ve? Aquí lo tienen para casos específicos, mallas, modelados, ¿qué más tienen? A ver. Deben haber un montón. En fin, pues para que busquen ustedes allí. ¿Listo? Pues no, muchachos, muchas gracias por su atención.